17 de julio de 2022, 16º domingo ordinario. Las lecturas están tomadas, la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 10. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 24 al 28. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 10. La unidad de la que está arrancada nuestra lectura es un poco más larga. Abarca capítulo 18, versículo del 1 al 15 y sería conveniente leerla completa. Ella nos narra una de las apariciones del Señor a Abraham. Un hermoso pasaje en el que Dios va a ratificar la promesa hecha a Abraham de que tendrá descendencia de su esposa Sara. El pasaje enfatiza la hospitalidad de Abraham ofrecida a unos extraños personajes que lo visitan. Este pasaje está seguido por el relato de la destrucción de las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, contado en Génesis del 17 al 19, y que es un relato contra la falta de acogida que estos mismos personajes recibirán de los habitantes de aquellas 2 ciudades. De esta disposición podemos ya deducir la importancia vital de la hospitalidad para el pueblo de la Alianza. La hospitalidad es un mandamiento divino que deriva de la unión con Dios, y transgredirlo significa un crimen que clama al cielo. La tradición judía recalca la necesidad de vencer las adversidades que implica el ser hospitalario o acoger a los extraños, como nos muestra el caso de Abraham. A la hora del calor más fuerte del día, resguardado a la sombra de su tienda, Abraham mira a los caminantes extranjeros. No los deja a su suerte. El patriarca empatiza con ellos y se mueve a brindarles sombra y descanso. Les abre su casa. Ellos ni siquiera han tenido que pedirlo. La hospitalidad es un mandamiento exigente, porque implica derrotar las adversidades, tanto internas como externas. Pero es un mandamiento que, como todos los mandamientos de la alianza, abre el camino hacia un futuro inesperado. Es importante resaltar que ni Abraham ni Sara saben con quién están tratando. Este detalle aumenta el impacto de esta prueba por la que pasan. Solo ve, aunque tal vez intuya que hay algo más, a 3 caminantes acalorados y necesitados. A ellos Abraham ofrece generosa y humildemente la bienvenida. En el pueblo de Dios, los extranjeros dejan de serlo, porque son acogidos con alegría, con cariño, con generosidad e integrados a la familia de Dios. El Señor nos llama a crear una comunión nueva, que nos hermane a todos bajo el mismo techo común del mismo Padre. Es un mensaje que tiene una enseñanza particular en estos tiempos de tantos fenómenos de migración. La segunda lectura está tomada de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 24 al 28. La unidad de la que está arrancada la lectura va del capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 5. Se habla del secreto escondido de Dios. La salvación ofrecida a todas las personas, sean judías o sean paganas, es el gran misterio que Dios había escondido por siglos y generaciones y que ahora nos ha sido revelado en Cristo. Antes, Dios había escogido un solo pueblo, Israel. Pero el Mesías Jesús ha venido a revelarnos que el proyecto salvador de Dios es para todos los hombres y mujeres del mundo, sin distinción de religión, de raza o de nación. A Pablo le ha sido encomendado el anuncio de este secreto. El apóstol enseña, amonesta, trabaja, porque ha recibido de Dios esta misión, y el mensaje que comparte no es solamente una simple información, sino que comparte una riqueza de fe que nos permite participar a todos de la gloria de Dios.
El trabajo de un apóstol es un trabajo marcado por el sufrimiento. Pablo se refiere a esto con una expresión genial: completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. No quiere decir esto que la obra realizada en Jesús estuviera incompleta. Lo que quiere decir es que los sufrimientos de Cristo continúan en sus discípulos y discípulas. Quien contribuye a que la palabra del Evangelio se difunda y se acepte en los corazones debe saber que su misión no se realizará sin una cuota de dolor que nos hace participar de los mismos sufrimientos del Mesías. El dolor y los padecimientos de los consagrados no habrán de llevarlos a la depresión ni al abatimiento. Al contrario, son ocasión de hacerse a la medida de Cristo cuando testifican la alegre esperanza de su resurrección. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Inmediatamente después de la parábola del buen samaritano, se nos presenta el pasaje de la visita de Jesús a las hermanas Marta y María. Es un episodio de Lucas, exclusivo de Lucas, que ha sido insertado después del buen samaritano, que se refiere al segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, para ilustrar una forma de amar a Dios, que es el primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, pero de una manera específica del cristianismo, es decir, beber las palabras de Jesús para ser discípulos suyos. Pero el episodio de Marta y María está ligado también al episodio siguiente, capítulo 11, versículos del 1 al 4, que nos narra la enseñanza del Padre Nuestro. Lucas forma así una cadena con tres aspectos de la vida cristiana: el servicio al prójimo, parábola del buen samaritano; la escucha de la palabra de Dios, pasaje de Marta y de María; y la oración con la enseñanza del Padre Nuestro. A diferencia de Juan 11, San Lucas no precisa ni el nombre de la aldea a la que Jesús entra, ni la amistad que tenía por el hermano de estas dos hermanas, Lázaro, a quien Lucas parece no conocer. Concentra la atención del lector en las dos hermanas, primero en Marta, que acoge a Jesús, y después en María, que se sienta a escucharlo. La hospitalidad de Marta recuerda a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los 12, como nos ha contado ya Lucas en 8 del 1 al 3. Pero la actitud de María, sentada a los pies del Señor con la actitud propia del discípulo, muestra que Jesús, contrariamente a otros rabinos de su época, aceptaba también mujeres como discípulas no itinerantes. Los maestros judíos no aceptaban mujeres ni niños entre sus discípulos porque no eran sujetos de instrucción en la ley. El pasaje nos muestra que Jesús era distinto. María de Betania aparece escuchando a Jesús sentada a sus pies. Marta considera que el lugar de María es el servicio a los demás, en este caso el servicio al Maestro, tal como lo hace ella, y como Jesús mismo recomienda cuando dice: yo he venido no a ser servido, sino a servir, en Lucas 22, 27. Pero Jesús contesta a Marta que es un valor mayor el de hacerse discípulo por la escucha de la palabra, y eso es lo que ha escogido María. Jesús llama a esta posición de María la mejor parte, porque es la escucha del Señor la que hace que el servicio tenga a Dios por motivación y se nutra de la fuente del Evangelio. Quien se crea que con servir en el sentido de cumplir ya está arreglado todo, ha de mirar a aquella que escogió la mejor parte, es decir, la experiencia de la escucha de la palabra de Jesús. Tradicionalmente las mujeres se ocupaban de las tareas domésticas y tenían su horizonte de vida no en el espacio público, sino solamente en el privado. La señora de la casa, Marta, se ajusta a este papel, pero Jesús la reta a que no conforme su vida únicamente a eso. Ella también debe buscar la única cosa necesaria, el seguimiento de Jesús. Por su parte, María aprende del Maestro porque es discípula. Esta imagen sola resulta contracorriente en un medio que omitía la educación formal de las mujeres. Jesús valida el aprendizaje de las mujeres porque ellas también tienen un rol en la comunidad de discípulos en cuanto a la palabra del Señor. Al igual que los varones, ellas también están llamadas a ser discípulas y misioneras.
Y esto sin menosprecio ni prejuicio hacia Marta. Marta está ejerciendo la hospitalidad. En esto se conecta con la primera lectura, una de las buenas acciones más apreciadas en el judaísmo y en la que una buena comida es de suma importancia. Pero aquí el texto quiere resaltar la importancia del discipulado. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura de los 3 pasajes, atenta, pausada, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.